En la última escena familiar, mientras el olor a pavo asado llenaba el aire, noté la distancia palpable entre mi hijo y yo. La mesa estaba elegantemente servida, adornada con la porcelana que una vez fue testigo de tantas risas y abrazos compartidos. Sin embargo, esa noche, el ambiente se sentía pesado, casi como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en un laberinto de pensamientos y emociones no expresadas. El calor del hogar, que solía ser un refugio, se había convertido en un recordatorio de lo que habíamos perdido. Mi hijo, con la mirada perdida en su plato, jugaba con su comida, mientras la conversación fluía entre los demás, ajena a nuestro silencio. Fue como si una nube oscura se cerniera sobre nosotros, aplastando cualquier intento de acercamiento que pudiera surgir. Las palabras se amontonaron en mi garganta, pero su silencio cortante resonó más fuerte que cualquier reproche que pudiera formular. Miré a su alrededor, buscando alguna conexión, algún signo de que aún había algo que nos unía. Pero solo encontré un abismo que parecía insalvable. La distancia se había convertido en un muro que ambos estábamos incapaces de cruzar. Aquel momento se transformó, sin duda, en un punto de quiebre, no solo en nuestra cena de acción de gracias, sino en la relación que había sido el pilar de mi vida. La falta de comunicación, pensaba, puede llegar a ser más dolorosa que el desprecio mismo. Recordé momentos de nuestra vida juntos, un legado de risas y aventuras en el parque, los días soleados donde él me miraba con admiración. Me esforcé por ser un buen padre, por transmitirle los valores que creía que lo formarían de la mejor manera, pero el tiempo y las circunstancias habían sembrado discordia en lugar de unión. Desde que mi matrimonio se desmoronó, luché por mantener esa conexión, como un escultor que intenta dar forma a un bloque de mármol resistente, pero cada vez que creía haber encontrado una chispa, la decepción barría cualquier progreso. La casa que un día había sido un refugio se había convertido en un campo de batalla emocional. Las palabras de amor y apoyo que solía ofrecerle se fueron sofocando bajo la presión del resentimiento y la distancia. Mi exesposa y yo habíamos sido incapaces de mantener un frente unido, y al pagar un precio tan alto por nuestras elecciones, nuestro hijo se convirtió en la víctima inadvertida de nuestras decisiones. La carga sobre sus pequeños hombros era abrumadora, reflejada en su expresión distante. Cada gesticulación suya me recordaba que había una razón detrás de su comportamiento rebelde y despectivo. La distancia se amplificaba, y cuanto más intentaba acercarme, más él se apartaba. El deseo de independencia que los adolescentes naturalizan se volvió un muro opaco para mí, un padre que no sabía cómo escalarlo. La pena me abrazaba constantemente, y la culpa apretaba mi pecho. ¿Acaso había fallado en alguna etapa de su vida? ¿Me había convertido en su enemigo en lugar de su apoyo? Las dudas se convertían en monstruos que me acechaban en la oscuridad de la noche, interminables y ruidosos. El tiempo seguía su curso, y el pavo que antaño significaba unión, ahora era un símbolo irrefutable de nuestra desconexión. Esa noche, al levantar la vista de mi plato y encontrar la de mi hijo, vi un abismo que se ampliaba entre nosotros. Cada gesto que realizaba, cada palabra que no se decía, solo contribuía a aumentar ese espacio, como una fractura que se ensanchaba en la roca. Tenía tiempo para reflexionar sobre lo que significaba para mí ser padre y el anhelo de volver a ser una figura constante y amorosa en su vida, pero no tenía idea de cómo hacerlo sin que él, a su vez, estuviera dispuesto a cruzar ese puente. Ambos sabíamos que la cena era una mera representación de lo que nuestra relación necesitaba. Sin embargo, al final de la velada, mientras veíamos cómo la luz del día se apagaba, comprendí que no podía quedarme en la inacción. Había que luchar, sí. Había que intentar recuperar la conexión que parecía perdida. En el silencio compartido, mi deseo de reconciliarnos emergió con fuerza. No podía rendirme sin haber puesto todo de mi parte. ¿Cuánto más podríamos perder?, me pregunté en el silencio de mi interior. Había un destello de determinación que comenzaba a brillar en mi pecho. En ese hogar lleno de recuerdos, decidí que valía la pena luchar por lo que una vez había sido nuestro mundo. No podía permitir que esta distancia se convirtiera en un camino sin retorno. Era un momento decisivo, y debía encontrar la manera de rescatar lo que consideraba un lazo sagrado. Con mi corazón firmemente decidido,
me prometí que no dejaría que la sombra de nuestro pasado definiera nuestro futuro. En los días que siguieron a aquella tensa cena de acción de gracias, se sintió un silencio aún mayor entre mi hijo y yo. Aquella distancia que había crecido durante los últimos años se volvía más angustiante con cada intento fallido de acercamiento. Me encontraba atrapado en una rutina diaria que, aunque predecible, era insoportable. La luz del hogar se había apagado y la calidez de las conversaciones se disipó como una brisa fresca de otoño. En aquellos momentos de soledad, decidí que tenía que mirar hacia atrás, hacia el pasado que había forjado nuestra historia familiar. Mi infancia fue un caleidoscopio de momentos donde el amor y la fe eran fundamentos incontestables. Crecí en un hogar donde las risas rebotaban en las paredes como música alegre. Mis padres se dedicaron a cultivarnos con valores profundos. La unión familiar era un pilar sagrado. No recuerdo haber visto a mi padre mostrar debilidad. Su amor siempre fue un faro que guiaba mis pasos. Él me enseñó que la comunicación era la clave para mantener los lazos, que el diálogo no debía ser un acto temido, sino un puente hacia el corazón. Recuerdo una tarde soleada en el jardín, cuando mi padre me mostró cómo plantar flores. Cada semilla que poníamos en la tierra representaba un anhelo, y cada brote que emergía era un poco de esperanza. Las palabras son como estas semillas, me decía. Si las sembramos con amor, crecerán y florecerán en la relación que estamos construyendo. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente, pero ahora, años más tarde, me encontraba en un jardín marchito, viendo cómo las relaciones se desvanecían como hojas secas al viento. Mientras reflexionaba sobre estos recuerdos, comprendí que debía encontrar la manera de recuperar esas semillas perdidas. A lo largo de los años, había dejado de lado esas enseñanzas, y la culpa acechaba como un fantasma juguetón. Habría que regresar al terreno. Un plan se empezó a gestar en mi mente. Necesitaba ofrecerle a mi hijo la oportunidad de hablar, pero no mediante palabras forzadas, sino creando un espacio donde se sintiera seguro, donde pudiera expresar lo que sentía sin ser juzgado. Había que dar un paso hacia adelante. El primer intento fue simple, una invitación a dar un paseo. Con el corazón en un puño, le pregunté si quería acompañarme al parque. Su mirada fue de sorpresa, seguida de un gesto de negativa que me partió el alma. No obstante, no me rendí. Al día siguiente, decidí hacer un cambio, y este fue el primer paso para reescribir nuestra narrativa. Preparé su comida favorita, un plato que siempre había sido nuestro ritual durante sus años de infancia. Esa era mi manera de recordarle que aún estaba aquí, que estaba dispuesto a encontrar el camino de regreso. Al inicio del almuerzo, el ambiente aún estaba cargado con la misma tensión del pasado, pero cuando le ofrecí el plato, una chispa de sorpresa iluminó su mirada. ¿Te acuerdas de esto?, le pregunté, y aunque apenas tuvimos un intercambio, sentí que mis esfuerzos estaban dando sus frutos. Comenzamos a hablar de cosas pequeñas, de su música favorita, de la serie que seguía en la televisión. Eran conversaciones triviales, pero sentí que cada palabra era como una semilla que comenzaba a brotar en nuestro jardín emocional. Con cada día que pasaba, intentaba buscar nuevos momentos donde pudiéramos reconectar. A veces, simplemente me sentaba con él en la sala, sin forzar mucho la conversación, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Al finalizar una semana, me atreví a sugerir un juego de mesa. Esta vez aceptó. Mientras lanzábamos los dados, la tensión parecía desvanecerse, y eso me llenó de esperanza. Las risas volvieron a resonar en nuestro hogar, aunque en sutil medida. Por un instante, sentí que estábamos construyendo un puente sobre el abismo que había crecido entre nosotros. Sin embargo, a medida que los días se transformaban en semanas, la realidad del trabajo y el estrés no se disimulaban por completo. Las exigencias diarias hacían que a veces volviera a invadirnos la distancia. ¿Y si no bastaba con esos momentos? La incertidumbre se mantenía fresca en mi mente, aunque la esperanza crecía, como esas flores que apenas comenzaban a asomarse entre la tierra. Una noche, mientras revisaba fotografías antiguas, la melancolía me abrazó nuevamente. Era irresistible no pensar en sus años de infancia, su sonrisa brillante mientras soplaba las velas de su cumpleaños, la alegría genuina que irradiaba al abrir mis regalos.
¿Cómo podríamos volver a hacer eso?, me preguntaba en voz baja. Necesitaba encontrar una respuesta que los dos pudiéramos compartir, una oportunidad de sanar los viejos rencores y abrir un nuevo camino. Con el paso del tiempo, decidí que debía hacer algo más significativo. Así, planeé un día especial para él, un día solo para nosotros. Sería un momento en el que pudiera participar en su elección y lo invitaría a recordar juntos lo que habíamos perdido. Crear un espacio sagrado para hablar era mi objetivo final, pero el inicio estaba en gestos sencillos, en el cariño perdido que empezaba a renacer poco a poco entre nosotros. El camino estaba lleno de desafíos, pero mi determinación crecía, y cada día prometía buscar nuevas avenidas para nutrir esa conexión, cuidarla como lo haría con un frágil brote. Sabía que cada paso dado debía ser firme, pero también reflejar amor y comprensión. Con fe en el futuro y una visión renovada de lo que podría ser burguesía en mi corazón, me preparé para enfrentar los próximos días. Había que hacerlo con valentía y compasión, sabiendo que en la lucha por lo que amamos, a menudo se encuentran las respuestas que tanto anhelamos. La semana siguiente llegó con la promesa de un nuevo amanecer. Desperté temprano, antes que el sol comenzara a colarse entre las cortinas, y el aire fresco me llenó de una renovada energía. El día que había planeado para mi hijo, un día solo para nosotros, sería un intento significativo de reparar lo que se había roto. Decidí que no solo haríamos algo divertido, sino que también incluiría aspectos que significaban mucho para ambos. Primero, me dirigí al desván, donde aún guardaba la antigua caja de juegos que había tenido desde su infancia. Dentro de ella se encontraban todos aquellos recuerdos, esos tesoros hechos de papel y cartón que alguna vez nos unieron. Rompecabezas, juegos de mesa, incluso algunos de sus dibujos de niño. Elegí un juego en particular que siempre le había encantado, un juego de aventuras que habíamos jugado juntos infinidad de veces. A medida que manipulaba las piezas, una corriente de nostalgia me envolvía, recordando las risas y esos momentos de complicidad que habíamos compartido, las veces que celebrábamos cada pequeño triunfo en el juego como si fuera un gran logro. Cuando llegó el sábado, me armé de valor y le dije a mi hijo que tenía una sorpresa preparada. Al principio, su expresión fue de escepticismo, como si cuestionara qué podría haber cambiado en nuestro mundo. Sin embargo, cuando le mostré el juego y le propuse salir, su mirada se iluminó por un instante. Fue un pequeño destello, pero suficiente para que mi corazón saltara de alegría. Así, me sentí aliviado, como si la lucha por reconectar hubiera comenzado a dar sus frutos. Decidimos ir al parque donde habíamos pasado muchas tardes en el pasado. Al llegar, la luz del sol estaba radiante y el sonido de las risas y los gritos infantiles llenaba el aire. Había algo mágico en el ambiente, como si estuviera destinado a que nos reconectáramos. Hallé un buen lugar bajo un gran árbol, donde la sombra nos protegía del calor, y desplegué el juego sobre una manta. A medida que comenzábamos a jugar, la tensión comenzó a desvanecerse. Su risa, aunque tímida al principio, brotó lentamente y se convirtió en una melodía familiar que había añorado. Mientras las piezas se movían en el tablero y discutíamos los movimientos estratégicos, me atreví a abrir el diálogo sobre nuestras vidas. Sin presionarlo, externé mis pensamientos sobre el tiempo que habíamos perdido, sobre cómo su mundo y el mío parecían haber crecido en direcciones opuestas y cómo me gustaría encontrar un camino de regreso hacia él. En lugar de que se sintiera agobiado, noté que su interés aumentó. Al parecer algo resonaba en sus pensamientos. Hablamos sobre sus amigos, sus sueños y de cómo había encontrado consuelo en la música, en sus nuevas pasiones que tantas veces dejé de lado por mis preocupaciones. Durante el juego, uno de sus poemas favoritos salió a colación. Recuerdo que antes le había publicado un poema sobre el sentimiento de soledad. Le pregunté acerca de él, y me sorprendí al escuchar cómo había visto el mundo a través de sus ojos. Al descifrar las palabras que una vez parecieron profundas y complejas, supe que me estaba permitiendo ver la vida a través de su perspectiva. Me di cuenta del peso que llevaba en sus pequeños hombros, y la tristeza estaba en su voz, un eco de todo lo que consideraba abandonado. Mis palabras fueron elegidas con cuidado, buscando únicamente sanar,
escuchar y aceptar. Era un aprendizaje diario. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de ser un padre estricto o autoritario. Cada respingo a su alrededor me mostraba que el amor no se basa únicamente en enseñar o dirigir, sino en escuchar, entender y aceptar. Esta era una oportunidad crucial para crear un espacio en donde pudiera sentirse seguro. Hubiera querido que aquellos momentos se prolongaran, pero cada vez que las sombras de mi pasado aparecían, él se encogía levemente. Esa fue otra lección que entendí. A veces los procesos de sanación llevan más tiempo del que uno desearía. Esa tarde comenzó a forjarse un nuevo vínculo entre nosotros. Al final del juego, estábamos riendo y recordando anécdotas de cuando era más pequeño. Esas historias que solían fluir sin esfuerzo. Hablamos de los años pasados, de aventuras compartidas y fracasos. Lo que una vez se sintió amargo ahora parecía un hilo de oro que unía nuestras experiencias. Y aunque aún había mucho que sanar, esa risa compartida fue un antídoto para el dolor que ambos habíamos cargado. Al regresar a casa, después de nuestras risas y de compartir esos momentos, me sentí exhausto pero lleno de esperanza. Miré a mi hijo mientras él navegaba por su teléfono y rezaba para que ese día lo recordara como un punto de inflexión. Había tomado un paso en la dirección correcta, pero sabía que no era suficiente. La naturaleza humana requiere mantenimiento constante. Las palabras deben ser dichas y reafirmadas. Las acciones deben seguirse. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá, reflexionaba sobre el día y empezaba a comprender, aunque con amargura. La reconciliación sería una serie de pasos hirientes, una danza lenta pero constante de avanzar y retroceder. Sin embargo, cada pequeño logro nos acercaría un poco más a la luz. Entonces, me armé de la fe que me había guiado a lo largo de mi vida. Decidí adentrarme en la aventura de comprenderlo, de permitirme aprender junto a él. Era el momento de una nueva fase, una era de exploración, donde yo sería guiado por su voz, y él, quizás, también podría escuchar la mía. Estaba decidido a seguir adelante, buscando siempre el legado de amor que deseaba reconstruir. Y en esa búsqueda, la esperanza no era meramente un concepto, sino una realidad palpable que se comenzaba a vislumbrar en el horizonte. Había un futuro de luz ante nosotros. El camino sería difícil, pero estaba listo para recorrerlo. Con el paso de las semanas, nuestro nuevo vínculo empezaba a florecer como un árbol que renace en primavera. Cada día traía consigo nuevas oportunidades para compartir, para dialogar y para fomentar ese lazo que parecía tan frágil, pero que seguía fortaleciéndose poco a poco. Las miradas que antes se evitaban ahora se encontraban, y cada sonrisa compartida se convertía en un símbolo de esperanza y reconciliación. Sin embargo, mientras me sumergía cada vez más en este proceso de sanación, una inquietud me invadía. Era imperativo que, a pesar de los progresos realizados, enfrentáramos de una vez por todas las sombras que aún nos acechaban. Había resentimientos y unas heridas que, aunque desdibujadas, continuaban infligiendo dolor. Conocía la importancia de abordar estos temas, de sacar a la luz los conflictos que aún nos mantenían apartados. Así, decidí que era momento de dar ese paso hacia una conversación más profunda y sincera. Una noche, mientras cenábamos, opté por abordar el tema que pesaba tanto en mis pensamientos. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba decidido a ser valiente. ¿Crees que podremos hablar de lo que ocurrió hace un tiempo?, le pregunté, midiendo mis palabras cuidadosamente. Lo vi tensarse de inmediato. Su rostro reflejaba incertidumbre, y podía ver cómo la incomodidad inundaba la mesa. Pero no iba a darme por vencido. La comida quedó en un segundo plano mientras abordábamos el tema más ingente en nuestras vidas. Sé que las cosas no han sido fáciles para nosotros, continué, y nunca quise que nuestra relación se convirtiera en esto. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte. En lugar de rechazarme, con gran sorpresa, comenzó a relajar sus hombros. Por un momento la tensión se evaporó y su voz emergió titubeante pero decidida. Sí, ha sido difícil, no solo para ti, también para mí. Ese pequeño gesto, esa disposición a hablar, iluminó mis pensamientos. Quiero entender mejor lo que sientes, le respondí. Apenas me atreví a moverme.
como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el delicado hilo que había comenzado a tejerse entre nosotros. Así, en un ambiente cargado de sinceridad, empezamos un diálogo que cambiaría todo. Él comenzó a relatarme sus frustraciones, lo que lo había llevado a sentir que había fallado en buscar mi apoyo en los momentos que más lo había necesitado. Habló de mis ausencias, de aquellas veces en que mi trabajo parecía tener un mayor peso que nuestras vidas. Escuché cada palabra, sintiendo en mi pecho la carga que él había llevado consigo. A veces, tengo la sensación de que nunca voy a estar a la altura de tus expectativas, de que desearías algo diferente de mí, dijo, y mi corazón se rompió por él. No, hijo, le respondí, dejando que cada palabra le llegara clara y directa. Nunca he tenido expectativas irreales. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, que te acepto y te apoyo tal como eres. Mi único deseo es verte feliz. A medida que hablábamos, la conversación tomaba un tono más profundo. Comenzamos a compartir vulnerabilidades, cada confesión una semilla que germinaba en el suelo de la confianza. Mientras conversábamos, era como si una tormenta de emociones estuviera pasando por el ambiente. En un momento, permití que mis propias lágrimas cayeran, sin darme cuenta de que mis ojos se llenaban de ecos de recuerdos, de ansias de buscar la redención en esta nueva etapa de nuestra vida. Me dio la impresión de que ese intercambio no era solo un enfrentamiento de sentimientos, sino también una liberación de lo que nos había mantenido prisioneros durante tanto tiempo. Me di cuenta de que la clave para este proceso era precisamente la autenticidad. Hablar no era solo compartir hechos, sino reconocer las emociones, apoyar las esperanzas y, sobre todo, abrir la puerta a la empatía. Así, una vez más, el camino hacia la conexión se estaba forjando, y aunque era un camino pedregoso y lleno de dudas, sabía que juntos encontraríamos la manera de caminarlo. Con el tiempo, esa noche llegó a ser una referencia importante en nuestra relación. A partir de ahí empezamos a establecer espacios para conversar. Pactamos los viernes como nuestras noches de diálogo. Sin un plan previo, nos sentábamos a la mesa y compartíamos lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Estas charlas eran una combinación de lo ligero y lo profundo, desde anécdotas del día a día hasta conversaciones más profundas sobre nuestras aspiraciones y miedos. Aprendimos a comunicarnos sin juicios ni represalias, abordando las emociones con honestidad. Mientras estos espacios de conversación se establecían, también decidí invertir tiempo en compartir nuevas experiencias que pudieran enriquecer nuestro vínculo. Llevé a mi hijo a clases de cocina un par de sábados al mes, y rara vez se eludía la risa al vernos torpes con la masa o al intentar dar forma a galletas de distintas figuritas. A su vez, lo llevé a exposiciones de arte y películas que reflejaban sus intereses. En esos momentos, a menudo sentíamos que el tiempo se detenía, como si la vida se tratara de esas pequeñas aventuras que era necesario vivir. Cada nueva experiencia era una oportunidad de construir momentos memorables, guardados en el baúl de la historia compartida. La vida se tornaba más ligera, la tristeza se disipaba y poco a poco, esa conexión que había sido un hilo delgado comenzó a crecer en fuerza. Ahora éramos un equipo, caminábamos juntos, enfrentando no solo el pasado, sino también el futuro. Sin embargo, aún quedaban áreas por trabajar, heridas antiguas que podrían resurgir en el camino. Sabía que necesitábamos enfrentar cada situación sin esquivarla. Esa inseguridad se encontraba ahí, latente, y era solo cuestión de tiempo antes de que la realidad nos presentara nuevos desafíos. Pero tras esas noches de diálogo, estaba seguro de que juntos podríamos enfrentar cualquier tormenta. Con estas reflexiones en mi mente, comprendí que el amor y la redención eran un camino que podía recorrerse aun cuando la carga del pasado siguiera presente. Solo había que tener fe en el proceso. La vida continuaba su curso, y aunque había logrado establecer un camino hacia la reconciliación con mi hijo, sabía que las sombras del pasado no estaban completamente disipadas. Una tarde, tras una semana especialmente complicada y silenciosa, noté un cambio en su actitud. Había una inquietud en su mirada que no pude ignorar. Mi instinto me decía que necesitábamos conversar. Esa noche, mientras cenábamos, rompí el hielo, sintiendo el peso del silencio.
¿Te sucede algo? ¿Puedo verlo en tu cara?, le pregunté, intentando deshacerme de la tensión palpable. Al principio dudó, pero finalmente decidió abrirse. Me habló de sus inseguridades, de cómo se sentía presionado a cumplir con expectativas ajenas, sobre todo en la escuela y en sus relaciones sociales. Se sentía atrapado en un ciclo de comparaciones y miedos a no ser lo suficientemente bueno. Podía sentir el peso que esas palabras llevaban consigo, y para mi sorpresa, también resonaban con mis propias experiencias pasadas. Hijo, es normal sentirse perdido a veces. Todos enfrentamos momentos de duda e incertidumbre, le respondí, intentando que mis palabras le brindaran un poco de alivio. La conversación fluyó, y me di cuenta de que ambos teníamos mucho más en común de lo que inicialmente creíamos. Al compartir nuestras vulnerabilidades, estábamos creando un vínculo más profundo, un espacio de confianza en el que podíamos hablar libremente sobre nuestras luchas. No obstante, sabía que estas conversaciones eran solo el principio. Para fortalecer aún más nuestra relación, decidí que un fin de semana de camping sería la escapada perfecta. Alejarnos de la rutina y sumergirnos en la naturaleza nos permitiría navegaciones más profundas en nuestra conexión. Aceptó con entusiasmo, y juntos comenzamos a empacar riendo mientras elegíamos el equipo necesario, la tienda, los sacos de dormir y la comida que cocinaríamos juntos. Al llegar al campamento, el aire fresco y limpio nos envolvió. Esa noche, frente a la fogata, los sonidos de la naturaleza creaban el escenario ideal para compartir nuestros pensamientos. Comenzamos a hablar no solo de lo que nos preocupaba, sino también de lo que nos hacía felices. A medida que compartía mis experiencias, animado por el entorno, decidí abrirme sobre mis propios errores y miedos, recordando momentos en mi vida cuando me sentí igualmente perdido. Al escuchar mis historias, vi cómo su expresión cambiaba, comprendiendo que no estaba solo en su lucha. No eres tu pasado, hijo. Eres una obra en progreso y cada día es una nueva oportunidad, le dije, enfatizando la idea de que todos tenemos cicatrices, pero también la capacidad de redención. Mi deseo era que las lecciones que había aprendido a lo largo de los años fueran una guía para él, para que pudiera esquivar algunas de las trampas en las que yo había caído. A medida que pasaban los días de camping, la conexión que comenzábamos a cultivarse se sentía cada vez más fuerte. Habíamos compartido risas, reflexiones y, sobre todo, un sentido renovado de amor y aceptación. Esa noche, bajo las estrellas, no solo fortaleció nuestro lazo, sino que también prometí estar presente para él, no solo como un padre, sino también como un compañero de vida que lo apoyaría en cada paso que decidiera dar. Al regresar a casa, nuestro sentido de cercanía era palpable. Sin embargo, sabía que el camino por delante no estaría exento de desafíos. A pesar de los avances que habíamos realizado, las viejas heridas todavía podrían resurgir en cualquier momento. Pero estaba convencido de que, con cada conversación y cada experiencia compartida, estábamos construyendo algo sólido. La confianza y el amor que habíamos cultivado comenzarían a ser la base que soportaría cualquier tormenta que pudiera presentarse. En las semanas siguientes, continuamos desarrollando esas noches de diálogo y las actividades compartidas. Mi hijo comenzó a abrirse más en casa, y juntos establecimos un ambiente donde la comunicación y el entendimiento se sentían más naturales. Cada pequeña victoria, como un debate amigable sobre un libro o una película, se transformaba en un ladrillo que reforzaba nuestro vínculo. Así, mientras el tiempo avanza, comprendí que la sanación es un viaje continuo, lleno de altibajos. La vida no siempre será fácil, pero estoy decidido a enfrentar cada desafío con fe y esperanza. Nuestra relación florece en la compasión, y estoy convencido de que juntos podremos navegar cualquier tumulto que el futuro nos depare. La conexión que hemos establecido es un camino hacia adelante, un testimonio de que el amor puede reconstruir incluso las heridas más profundas. Cada día que pasaba, la vida nos traía nuevos retos, y aunque las cosas parecían fluir con más suavidad, había momentos en los que las viejas heridas volvían a asomar. Un domingo por la tarde, mientras estábamos en casa, mi hijo se acercó a mí con una expresión de inquietud. La conversación espontánea que habíamos cultivado se sentía en peligro de desvanecerse. «Papá»,
Tengo algo en mente, pero no sé cómo decírtelo, comenzó. Su voz temblaba ligeramente. Mis instintos se agudizaron. Intenté sonreír, pero sentí el miedo acumulándose en su mirada. Lo insté a que hablara, a que compartiera sus pensamientos, aun a sabiendas de que la comunicación no siempre es un camino sencillo de recorrer. Finalmente, se atrevió a abrirse sobre sus amistades en la escuela. Había un grupo de chicos que, con frecuencia, se burlaban de aquellos que parecían ser diferentes, y él había comprado la idea de que encajar era lo más importante. A veces siento que no encajo, como si hiciera falta cambiar algo de mí para encajar mejor, confesó, y mis latidos se aceleraron al comprender la carga que llevaba. ¿Y cómo te hace sentir eso?, pregunté, siendo consciente de que el peso de la sociedad tenía la fuerza de una tormenta. Me siento perdido, papá. Quiero ser aceptado, pero a veces siento que tengo que renunciar a partes de mí mismo, respondió. Las palabras resonaban en mí. Había estado allí, en mi juventud, sintiéndome a menudo como un extraño en mi propia piel. Sabía que el miedo a la exclusión podía ser paralizante. Es difícil lidiar con la presión de encajar, le dije, reflexionando sobre mis propias experiencias. Pero no tienes que cambiar para ser amado. La autenticidad es tu mayor fortaleza, le aconsejé. Mis palabras estaban impregnadas de urgencia, queriendo que comprendiera que su valor no se medía por sus amistades, sino por su carácter y bondad. Esa conversación, a pesar de lo dura que era, se convirtió en un momento de enseñanza vital. Con el paso de los días, comencé a notar que, aunque nuestro vínculo se había fortalecido, las inseguridades de mi hijo seguían aflorando. El mundo exterior parecía ser un lugar desafiante, repleto de expectativas que lo acechaban. Era evidente que necesitaba más herramientas para enfrentarlo. Entonces, decidí llevarlo a un grupo de jóvenes en el centro comunitario, donde podrían compartir y aprender sobre autoestima y autoaceptación. La vida es un viaje y no estás solo en esto, le dije, convencido de que ese espacio podría ofrecerle una perspectiva más amplia. La primera semana que asistió, se mostró reacio y dudoso. Sin embargo, le animé a dar una oportunidad a la experiencia. Con el tiempo, mi hijo empezó a compartir sus sentimientos en ese grupo, y poco a poco su voz se hizo más fuerte. Observé cómo comenzaba a construir amistades basadas en la aceptación y el respeto mutuo. En una de nuestras conversaciones posteriores, me habló con entusiasmo sobre un libro que habían discutido allí, y vi que la luz de la autoconfianza comenzaba a brillar en su rostro. Papá, he aprendido que no puedo complacer a todos, y eso está bien. Ser diferente es lo que nos hace especiales, me dijo un día, y esas palabras resonaron en mi corazón como una melodía hermosa. Justo cuando sentía que un nubarrón oscurecía nuestro camino, él encontró su propio rayo de luz. Mientras mi hijo avanzaba en su viaje de autoaceptación, me di cuenta de que la vida seguía presentando sus desafíos. Las noches de diálogo que habíamos establecido se convirtieron en un refugio, un espacio sagrado, donde podíamos compartir risas y lágrimas, miedos y sueños. Aprendí a escuchar con más atención, a no apresurarme a dar consejos, sino a ser un apoyo constante. La empatía floreció entre nosotros, y me sentí cada vez más agradecido por la oportunidad de ser parte de su vida en este capítulo. Cada vez que enfrentábamos un nuevo desafío juntos, recordaba que el amor era nuestra guía y que juntos estábamos navegando por aguas turbulentas con la fe de que, al final del día, siempre habría un faro de esperanza en el horizonte. La conexión y la confianza que habíamos construido eran la aristocracia de nuestra relación, y me llenaba de alegría ver cómo mi hijo se transformaba en un joven valiente y auténtico. Superar la inseguridad y aprender a aceptarse tal como es no es un proceso fácil, pero juntos hemos comenzado a construir un legado de amor, del que estoy seguro perdurará a lo largo de nuestras vidas. A medida que las estaciones cambiaban, nuestra relación también lo hacía, evolucionando hacia una conexión sólida y duradera que se nutre de la sinceridad y la comprensión. Así, mientras el futuro se despliega ante nosotros, estoy listo para enfrentar cualquier desafío, guiado por la esperanza y la confianza de que, sin importar lo que nos depare la vida, siempre habrá amor entre nosotros.
A medida que la vida transcurría, nuevas situaciones comenzaron a surgir que pondrían a prueba nuestra conexión. Un día, mientras ayudaba a mi hijo con la preparación de una presentación escolar, lo vi nervioso y dudoso. ¿Y si no les gusta? ¿Y si me ridiculizan?, preguntó. Y en ese momento, recordé mis propios miedos de juventud. Decidí que este era el momento perfecto para enseñarle algo sobre la autenticidad. «Te tengo un secreto», le dije en un susurro. A lo largo de mi vida, he encontrado personas que no siempre me han entendido, pero aprendí que lo más importante es actuar desde el corazón. Tú conoces el esfuerzo que has puesto, y eso es lo que cuenta, le expliqué. Aunque aún dudaba, vi que mis palabras comenzaban a tocar su mente inquieta. Para ayudarlo propuse un ejercicio de visualización. Le pedí que imaginara cómo se sentiría al presentar su trabajo, considerara los posibles resultados y comprendiera que los miedos, aunque reales, podían superarse. A medida que lo guiaba en esta reflexión, su ansiedad empezaba a desvanecerse y se mostraba más dispuesto a enfrentarlo. El día de la presentación llegó, y yo, entre los padres, también sentía los nervios. Cuando fue su turno, lo vi tomar una profunda inspiración antes de subir al escenario. Caminó con confianza y al finalizar, su discurso fue recibido con aplausos. La sonrisa en su rostro al terminar decía más que 1000 palabras. «Lo hice, papá», murmuró, y lo abracé fuertemente. «Lo hiciste porque fuiste valiente». Sin embargo, la vida trajo más desafíos. Las tensiones típicas de la adolescencia comenzaron a surgir y nuestras discusiones se volvían más frecuentes. A veces, no lograba comprender sus decisiones o creía que era demasiado autoritario. En momentos como esos, recordaba que la comunicación era clave. Opté por la calma, evitando ser un juez, y en cambio, convertirme en un oído que escucha. En nuestras conversaciones, enfatizaba que las diferencias eran parte del crecimiento. A veces, no estoy de acuerdo contigo, pero eso no significa que no te quiera, le decía. Apreciaba su perspectiva y trataba de responder con empatía. Cuando nuestros intercambios se tornaban difíciles, buscaba la forma de guiarlos hacia un diálogo abierto. Una noche, mientras conversábamos sobre sus aspiraciones, noté que sus miedos sobre el fracaso surgían nuevamente, así que decidí compartir mis propias experiencias de fracasos pasados. «Cada error es una lección», le aseguré. «No dejes que el miedo te detenga. Aprender de los tropiezos es parte del viaje». Por momentos, esas charlas se transformaban en conexiones profundas y veía cómo su autoconfianza comenzaba a crecer. Aunque nuestros días no siempre eran fáciles, sabíamos que cada discusión constituía un paso más hacia la comprensión mutua. La honestidad se convirtió en la base de nuestra relación. Mientras tanto, mis intentos de fomentar la comunicación y la empatía resultaban eficaces. Poco a poco nuestra relación se iba forjando en un espacio seguro donde ambos podíamos ser vulnerables. En los días complicados, recordaba que el amor es lo que sostiene nuestro vínculo. A medida que nos enfrentamos a los retos de la vida, esa unión se convertía en nuestra guía. Al mirar hacia adelante, sentía un profundo agradecimiento por la oportunidad de ser su padre. Juntos, navegábamos por un camino de amor y aprendizaje, construyendo un legado que perdurará en el tiempo. Confiaba en que, a pesar de los desafíos futuros, la esencia del amor continuaría iluminando nuestro camino. La vida sería un viaje que tomaríamos de la mano, enfrentando cada paso con fe, esperanza y un compromiso inquebrantable de apoyarnos mutuamente. Con el paso del tiempo, nuestro vínculo se fue fortaleciendo a través de experiencias compartidas y nuevos desafíos. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, mi hijo se detuvo a observar a un grupo de niños jugando. Su expresión se tornó melancólica y me confesó: «Papá, a veces desearía volver a ser un niño y disfrutar sin preocupaciones». En ese momento, recordé lo que significaba encontrar la alegría en la simplicidad de la vida. Decidí que podíamos hacer algo al respecto. Le propuse que tuviéramos un día de aventuras, un día en el que pudiéramos escapar de las responsabilidades diarias y redescubrir la diversión. Así fue como ese sábado nos dirigimos a un parque de diversiones. Su emoción era palpable. Al subirse en las atracciones, su risa resonaba en el aire.
Sentí que aquel día no solo servía para divertirnos, sino que también fortalecía nuestra conexión y nos recordaba lo valioso de disfrutar el momento. Desde esa jornada, establecimos un compromiso mensual, un día dedicado a la aventura, explorando desde museos hasta senderos en la naturaleza. Cada salida se convertía en una oportunidad para charlar y crear recuerdos. Nuestros diálogos eran cada vez más fluidos, y noté cómo su autoconfianza comenzaba a crecer cuando compartía sus pensamientos y emociones. Sin embargo, algunos meses después, enfrentamos un desafío inesperado. Recibí un llamado de la escuela que me informaba sobre una situación de acoso que afectaba a algunos estudiantes. Mi hijo había sido testigo y se sentía dividido entre intervenir y su temor a ser atacado también. Cuando llegué a casa vi su angustia y comprendí que este era un momento fundamental en su desarrollo. «Es difícil, papá. Quiero ayudar, pero tengo miedo», me confesó. Le respondí, «Entiendo lo que sientes. Hacer lo correcto no siempre resulta sencillo, pero podría ser un cambio positivo». Charlamos sobre la posibilidad de contárselo a un profesor y, aunque dudaba, finalmente decidió hacerlo. El día siguiente lo acompañé a la escuela. En el camino, le aseguré que estaba orgulloso de él por haber tomado esa decisión. Era un paso importante hacia su crecimiento y valentía. A lo largo de las semanas, aunque el proceso fue complejo, su voz se hizo escuchar. Poco a poco, la cultura escolar empezó a cambiar y las conversaciones sobre el respeto y la amabilidad se volvieron habituales. Ese desafío reafirmó mi creencia en la importancia de actuar con integridad y vi cómo mi hijo, al enfrentar sus miedos, se transformaba. Nuestros días de aventura continuaron, entrelazándose con lecciones de vida. A través de ese viaje, él encontró confianza en sí mismo y una voz para defender lo que es correcto. Mirando hacia atrás, me sentí agradecido por cada momento compartido, por las noches de diálogo, por las risas y por los desafíos que nos unieron. Con cada paso que dábamos juntos, nuestro legado de amor y comprensión era más fuerte. Había aprendido que la vida es un camino lleno de altibajos y cada desafío era una oportunidad de crecimiento. «Siempre estaré aquí para ti», le recordé un día. «No importa lo que surja, este viaje que hemos recorrido juntos es solo el inicio». El amor y la confianza eran el hilo conductor de nuestra relación y sabía que juntos podríamos enfrentar cualquier obstáculo. La vida, con sus complicaciones y alegrías, seguiría presentándose, pero siempre tendríamos la certeza de que el amor nos guiaría en cada paso. Así, con esperanza, sabíamos que lo que hemos construido permanecería a lo largo de los años. Un testimonio de cómo la conexión entre un padre y su hijo puede transformarse en un refugio seguro en tiempos de necesidad.